Muy bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, se encuentra con nosotros la doctora Lisa Ramos Dávila, que es la abogada de Keiko Fujimori, puesto que es la hija, Keiko, quien ha interpuesto esta acción de habeas corpus para intentar nuevamente lograr la libertad de Alberto Fujimori. Buenas noches, doctora Ramos, gracias por estar en el programa. Buenas noches, Beto. Buenas noches. Lo primero que los televidentes se preguntarán será ¿por qué este habeas corpus sí funcionaría cuando se han intentado otros en el pasado? Es decir, hemos asistido a innumerables intentos, pedidos de indulto, prácticamente todos los recursos habidos y por haber. ¿Cuál es la diferencia de esta acción que está presentando usted en nombre de Keiko Sofía Fujimori? Bueno, este habeas corpus parte de la vulneración del derecho a la imputación necesaria. Y a diferencia de otros habeas corpus que se han presentado en el pasado, tengo la convicción de que este habeas corpus es el inicio del camino a la libertad del expresidente Fujimori. Vamos a traducir todo lo que sea lenguaje jurídico para que el público de a pie lo entienda. ¿Qué es el derecho a la imputación necesaria? De acuerdo. Cuando se inicia un proceso contra una persona, lo básico es que tiene que existir un hecho, ¿no? Un hecho. Pongamos como, por ejemplo, se roban un auto y con ese auto se comete un secuestro, buscan en registros públicos quién es dueño del auto. Dueño del auto, Lisa Ramos. Bueno, vamos a responsabilizar a Lisa Ramos porque es dueña del auto que ha sido robado. Perdón, si hay un robo cometido con ese auto, tendrían que imputar el hecho del robo y no la titularidad del camión. No sé si me explico, si hay diferencias sustanciales. Si alguien comete un robo usando un vehículo, yo no tengo que probar quién es el dueño del vehículo necesariamente, sino quién efectivamente cometió el robo. Ok, entonces, trasladando el ejemplo al caso de la sentencia de Fujimori, ¿estamos hablando aquí de la autoría mediata en los casos Barriosaldos La Cantuta o estamos hablando de secuestro agravado? Yo parto de ese ejemplo porque ese ejemplo me permite ver cuándo la imputación es sin hechos, solamente por una simple condición de dueño de un vehículo, ¿no? Como este caso se presenta aquí, en este caso, en el caso seguido contra el expresidente, se le ha atribuido la condición de autor mediato de varios delitos por su condición de expresidente de la República. Si nosotros revisamos... Todo, bueno, pero habría que recordarle a la gente cuáles son los delitos. Homicidio calificado, ¿no? Asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de Luis Antonio León Borja y otras 24 personas, Natividad Cóndor Caguana y otras 3 personas. Delitos. A ver, homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. El cuestionamiento que nosotros hacemos es que detrás de esos delitos no hay un solo hecho que se le pueda imputar al ingeniero Alberto Fujimori. Quisiera referirme al tema de secuestro y eso va a quedar clarísimo, Beto. El secuestro de Gustavo Gorriti y de Samuel Dyer, ¿correcto? Yo creo que con esos ejemplos va a quedar mucho más claro. La imputación es por el delito de secuestro. ¿Qué supone el secuestro? Privar de su libertad a alguien de manera indebida, sin ningún derecho. Si nosotros observamos los hechos del caso, el señor Gustavo Gorriti fue trasladado de manera forzada, se le privó de su libertad, se le trasladó a instalaciones del servicio de inteligencia, pero luego uno se pregunta, ¿quiénes ejecutaron el secuestro? Están los encapuchados que ejecutaron el secuestro. ¿Quiénes dieron la orden? Está la orden de los altos mandos militares. Exactamente, Nicolás de Bari Hermosa, ¿verdad? Sí, existe un documento que señala que el documento denominado orden, en donde se señala una orden dada por el alto mando militar, por los militares, para detener a determinadas personas. El general Hermosa era a la sazón presidente del Comando Conjunto. Así es. Entonces, si nosotros observamos la figura, ¿quiénes fueron los ejecutores materiales? Los encapuchados que trasladaron... Probablemente unos infantes de marina, no sabemos, porque estaban eran con los pasamontañas. ¿Quién dio la orden? Para este caso, según ese documento, habría sido Hermosa Ríos. Entonces, ¿y quién es el jefe de Hermosa? Claro, pero habría que buscar la conexión, ese eslabón, porque por encima de... Pero no hay nada que buscar, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Claro, pero tendrías que demostrar que esa orden provino de más arriba. Ahora,
Eso es solamente por la imputación por el delito de secuestro. A mí me gustaría que nos detengamos un minuto en el tema de agravado. A ver. Cuando uno habla de secuestro agravado, lo dice la doctrina, lo dice la jurisprudencia, es decir, lo dicen los libros, lo dicen las sentencias, lo dicen todos los casos. ¿Cuándo hay secuestro agravado? Cuando hay, por ejemplo, mutilaciones, cuando se quema a las personas, cuando se les sumerge en agua con la finalidad de querer ahogarlos. Es un secuestro que va de la mano de un trato. De una tortura. De una tortura. Y que este secuestro produce daño físico o psicológico. Daño físico o psicológico. Es decir, cuando uno une secuestro agravado, está siempre pensando en una persona que ha sido privada de su libertad con daño físico y psicológico. Beto, objetivamente, en este hecho no existe tal agravación. Lo dice el fiscal de entonces, el fiscal supremo actual, fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Él dice, acá se alude a secuestro agravado, pero los hechos no me dicen secuestro agravado. A las víctimas se les pregunta, ¿cómo fueron tratados? Bueno, me dijeron, tranquilo, no les va a pasar nada, no se preocupe, voy a rezar por usted, espere un momento, se le ofrece algo de comer. ¿Eso es agravado, Beto? A la otra persona, al empresario Samuel Dyer, se le pregunta, ¿cómo lo trataron? Bueno, hicimos una parada en las 4 estaciones y nos compramos sándwiches para todo. ¿Eso es secuestro agravado, Beto? Nosotros podemos tener una preconcepción a partir de todo lo que se ha dicho. Entonces, ¿qué pero es secuestro objetivamente, simple? Mira, te digo, aceptemos por un segundo que es secuestro simple. Si nosotros comparamos los pronunciamientos de los vocales que han condenado al ingeniero Fujimori, encontramos que en el 2009 esos hechos eran secuestro. 2014 esos hechos son abuso de autoridad. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, no? No, le pregunto, ¿qué cambió? ¿Por qué en el 2009 secuestro y en el 2014 abuso de autoridad? Yo creo, y sí, lo podría sostener, la afirmación categórica de mi cliente Keiko Fujimori ha sido, esta sentencia no es jurídica, es una sentencia política, pero la diferencia es que en la política nos podemos dar el lujo de especular, pero en un proceso penal no podemos especular y decir, como era el jefe, entonces él sí sabía. En un proceso penal hay que probar. Ok, entonces, en el caso específico del secuestro agravado de Gorriti y Dyer, lo que ustedes están cuestionando no es secuestro agravado porque no hubo crueldad, no hubo maltrato físico ni psicológico, se les compró sándwiches y se rezó por ellos. Es un secuestro simple. Es lo que ellos mismos dicen, las víctimas lo dicen. Sí, yo sé, no estoy siendo irónico, estoy citando lo que ellos han dicho. Lo que dicen las víctimas. Vayamos al caso de la Cantuta y Barresalto, que es el más grave. Homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de, y siguen 27, 28 nombres. ¿Qué me dirías sobre esos dos casos? Te pido un minuto para cerrar una idea con secuestro. Los ejecutores materiales, es decir, los encapuchados y los que dieron la orden en el caso de secuestro, aún no han sido sentenciados. Es decir, que cabe la posibilidad que de aquí a unos meses o años, quién sabe, se diga que son inocentes, porque no cometieron secuestro, sino abuso de autoridad. Entonces, ¿cómo queda la sentencia de Alberto Fujimori que por esos hechos, ¿cuánto? En el 2009 ya ha sido condenado como autor mediato? O sea, si te das cuenta... los autores directos, los autores materiales no están presos. Están sin sentencia. Sin sentencia, están en un juicio oral que empezó en marzo del año pasado. En este momento deben estar todavía con la actuación probatoria, pero en tanto que a todos los ciudadanos les asiste la presunción de inocencia, nosotros podríamos decir esas personas aún conservan la calidad de condición de inocentes. Cabe la posibilidad de que descubran o adviertan una serie de defectos que tienen estos casos y logren su libertad. ¿Cómo queda Fujimori? Voy a intentar resumir su explicación, corríjame si me equivoco. No es secuestro agravado porque no hay maltrato, no hay crueldad, ¿no? Sería un secuestro simple y el autor mediato en este caso sería Nicolás Hermosa, no sería Alberto Fujimori. ¿Por qué no se ha probado que Alberto Fujimori le diera la orden a Hermosa? Así es. A pesar de que en el organigrama es su jefe. Claro, en el organigrama lo que nos demuestra es la jerarquía. No nos demuestra que las órdenes ilegales o arbitrarias han dependido necesariamente de la cabeza.
Sí, si yo voy a probar los delitos con un organigrama, yo podría decir que el presidente del directorio de un banco es responsable de los robos sistemáticos que hace un cajero. Sí, un organigrama por sí, lo único que nos dice es quién está arriba, pero no nos dice quién da esa orden, ¿no? Ok, esa orden. Esa orden. Ya, vamos a dejar a Gorriti y a Dyer a un costado, porque finalmente Gorriti y Dyer están vivos, creo, ¿no? Sí. ¿Dyer está vivo? Sí. ¿Gorriti también? Sí. Vamos al caso de homicidio calificado, que es el más grave. La Cantuta y Barriosaltos. ¿Qué tiene que decir sobre esos casos? Sobre estos casos nosotros hemos cuestionado del mismo modo que no existe un hecho imputado directamente al expresidente y tampoco existe una conexión para imputar la denominada autoría inmediata. Algo que ya se ha dicho en este caso. Alberto Fujimori fue condenado a partir de teorías, no ha sido condenado a partir de pruebas. El caso La Cantuta y el caso Barriosaltos, Beto, todos los que tenemos memoria de esa época sabemos del dolor que ha significado eso. Es el dolor de las víctimas, el sufrimiento de los familiares, eso no se puede negar, son crímenes infames. Lo que nosotros sostenemos que es que en este caso la elaboración de esos eslabones para llegar a la conclusión que como los ejecutores cometieron un delito, entonces toda la línea de mando tenía que haber sabido. Esa es una especulación. A ver, en el caso del secuestro, digamos, parece más o menos claro que Nicolás de Bari Hermosa podría haber ordenado esto sin consultarlo con el presidente de la República. Pero ya en el caso Barriosaltos y La Cantuta es más complicado, porque el Grupo Colina debía obediencia a Vladimiro Montesinos y Vladimiro Montesinos coordinaba todas sus decisiones con Alberto Fujimori. ¿Cómo podría Alberto Fujimori haber ignorado que se iban a realizar los operativos, llamémoslos así, de La Cantuta y Barriosaltos? Mira, ese razonamiento sí funciona cuando hablamos de coautoría, ¿no? Todos saben, tú te encargas de cuidar al portero, yo me encargo de hacer el campana, yo me encargo de atracar al cajero. Ese es un esquema coordinado donde todos saben qué va a hacer cada quien. Eso se llama imputación recíproca. Y el principio de imputación recíproca, que es otro principio, disculpa que te traiga esos términos. No, está bien, vamos aprendiendo. Sí, pero ese término funciona para la coautoría, ¿no? Que es horizontal. Todos saben qué constituye el plan criminal. Pero Alberto Fujimori no se le ha condenado por coautor, sino por autor mediato. Que significa entonces, alguien que da una orden a un subordinado. A un subordinado. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue esa orden? Entonces, aquí lo llamativo, ¿cuál es? Se ha razonado a partir de la coautoría, pero como el mismo vocal San Martín lo reconoce en uno de sus correos, esa teoría tenía dificultades, ¿no? Él mismo sostiene y él mismo reconoce en sus correos que la otra teoría, la autoría inmediata, representaba menos exigencias probatorias. Y discúlpenme la expresión, pero él mismo lo dice, ¿no? Literalmente. De lo contrario, es decir, si se utilizaba la otra teoría, se podía joder el tema. Entonces, ¿está siendo textual? Estoy siendo textual, o sea, estoy utilizando la expresión. Está citando los correos electrónicos de San Martín. Estoy citando los correos electrónicos. Ya, ¿y qué implicaba que se jodiera el tema? Bueno, si... Que Fujimori saliera inocente. Es la conclusión a la que llegamos si es que vemos con qué anterioridad se realizaron estas comunicaciones. Para que la gente no pierda el hilo, estamos hablando de los correos electrónicos de consulta que el juez San Martín dirigió al abogado Gonzalo del Río, que estaba en España, ¿no es verdad? Para ver qué figura legal podría utilizar en este caso. Me está diciendo que estos correos se hicieron con una antelación de... A ver, te explico para que quede clara la fecha, ¿no? El 7... No, bueno, los correos electrónicos se enviaron 13 meses antes de la sentencia contra Alberto Fujimori. Es decir, por lo menos de lo que tenemos noticia, porque eso es lo que ha quedado en evidencia, por lo menos de lo que tenemos noticia, desde 13 meses antes de que sea condenado ya se venía buscando una teoría que sea útil, que esa también es la utilidad, la expresión que se utiliza, que sea útil para el tema.
y no utilizar la coautoría, porque esta nos representa más exigencias probatorias, mejor utilizar la autoría mediata, aun cuando tiene muchas críticas. Y esto lo podemos encontrar en la sentencia del Tribunal Constitucional, en el voto singular del magistrado Sardón, donde ahí están registrados esos correos electrónicos en la página web del Tribunal Constitucional. Hace unos días estuvo acá la congresista Rosa Bartra debatiendo con el congresista Lescano sobre si la sentencia a Fujimori dice o no dice que él está sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Y yo tengo aquí parte de la sentencia que me voy a permitir glosar. Dice lo siguiente: los asesinatos y lesiones graves de Barrios Altos y La Cantuta son también delitos contra la humanidad, fundamentalmente porque ellos se cometieron en el marco de una política estatal de eliminación selectiva, pero sistemática, de presuntos integrantes de grupos subversivos. Esta reflexión, esta, digamos, apostilla, ¿es parte de la sentencia o es una especie de conclusión a la que llega el colegiado? Bueno, según lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, esa línea es solamente una declaración. En consecuencia, el expresidente Fujimori no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Pero está dentro de la sentencia. Sí, pero... ¿Es como una opinión del juez? Sí, y eso esa es una de las arbitrariedades que podríamos notar en esta sentencia. En una sentencia, el juez dice, estos son los hechos, mi razonamiento me lleva a esta conclusión de que esta es la condena. Pero yo no puedo decir, pero además me parece que este es un desalmado. Pero además me parece que este tiene que caerle todo el peso de la ley. Un juez no puede hacer eso. Y en este caso han añadido... Es una consideración subjetiva, digamos. Claro, ¿por qué? Porque tal como dice la sentencia, ¿no? Constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho penal humanitario. Bueno, si los magistrados hubiesen querido sustentarse en el derecho penal humanitario, habrían recurrido al Estatuto de Roma, que establece varios requisitos para poder hablar de crímenes de la humanidad. En tanto que eso no ocurrió, no cabía hablar de crímenes de la unidad, contra la humanidad. Así que ese adorno, al final... ¿Es un adorno? No, bueno, lo digo en el sentido figurado. O sea, ese añadido, esa línea que se incorporó, a pesar de que tiene efectos declarativos, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, pese a tener efectos declarativos, sin embargo, ha generado efectos negativos en agravio de la libertad del expresidente Fujimori. Porque, ¿qué es lo que vemos? En el imaginario colectivo, Fujimori condenado por delitos de lesa humanidad. Y eso no es cierto. Porque, primero, Fujimori no fue extraditado por delitos de lesa humanidad, no fue investigado por delitos de lesa humanidad, no fue acusado por delitos de lesa humanidad. Y tiene que haber una secuencia. ¿Tuvo oportunidad de defenderse de eso? No. En consecuencia, no cabía una condena. Pero eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, la pregunta es, ¿qué efectos tuvo esa inserción, esa incorporación confusa en la sentencia? Que varias autoridades, incluso la ministra de Justicia, dijo de manera errada, pero lo dijo categóricamente, no caben indultos. ¿Y por qué? Porque cometió delitos de lesa humanidad. Y eso no es cierto, porque eso nunca se sostuvo, nunca hubo un fallo con eso. Solamente se añadió como una declaración. Doctora Ramos, para terminar y para que los colegas tengan mañana su nota impecablemente escrita a primera hora, usted está apelando a derecho a la imputación necesaria, interdicción de la arbitrariedad. Así es. Y la debida motivación de las resoluciones judiciales. ¿Qué significa? Que si un juez declara algo concluye en la responsabilidad de una persona, tiene que argumentar en hechos y en pruebas. Los tres principios que han sido vulnerados han afectado directamente la libertad del ingeniero Fujimori. Imputación necesaria, principio de interdicción de la arbitrariedad y debida motivación de las resoluciones judiciales. Y en tanto eso ha afectado la libertad, este es el mecanismo para cambiar ese estado de cosas. Finalmente, doctora Ramos, siendo usted ahora la abogada del caso, ¿cómo queda William Paco Castillo, que se había hecho famoso como el abogado de Fujimori? ¿Dónde queda? ¿Van a trabajar los dos? ¿Cómo va a funcionar la defensa? Yo soy abogada de la señora Keiko Fujimori
defensa de su padre, Alberto Fujimori. O sea, tengo entendido que el abogado Paco Castilla en su momento Castillo. Sí. Paco Castillo fue en su momento abogado del ingeniero Alberto Fujimori. Ya dejó de serlo. Dejó de ser. Tengo entendido, sí. O sea que ahora la prensa solamente consultará con usted respecto al caso. En lo que corresponda al caso, ¿no? Al caso. Bien. Se nos ha agotado el tiempo. Gracias. Muchas gracias por habernos dado esta entrevista exclusiva. Gracias.